Acciones. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los que se integran en la segunda sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el taller introductorio a LaTeX en esta segunda parte. Recordarles asimismo que pues cualquier pregunta se puede ir haciendo a lo largo de la sesión en conjunto con la ponencia del profe. Y también al final, a minutos antes de finalizar la sesión, se les enviará un link de registro de asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Sin más que decir, pues esperando que sea de provecho esta segunda clase, damos paso al profesor Erwin Sakoto, quien nos ayudará pues en este segundo día. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a continuar con el taller introductorio de LaTeX. Les estoy compartiendo este momento al chat a todos el archivo PDF que vamos a desarrollar el día de hoy. Sí, les voy a compartir también las mismas imágenes que tenemos en el archivo, ¿sí? Para que ustedes puedan bajarse y desarrollar la actividad en conjunto como hicimos la clase anterior. Sí, este momento entonces les estoy compartiendo para que ustedes puedan descargarse los archivos. Me confirman, por favor, si pueden descargarse los mismos. Al final, asimismo, de la charla de hoy, les compartiré, por si tienen también alguna duda, el archivo correspondiente al punto text de LaTeX para que puedan descargarse y puedan verificar quizá algún error o aclarar alguna duda que tengan sobre el archivo que vamos a ir conformando el día de hoy. En este momento les voy a compartir la pantalla y ustedes, perdón, un segundito. No sé si me confirman si están viendo este momento el archivo. Este es el archivo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar, sí, a escribir y ver cómo se escriben estas ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver cómo se escriben ecuaciones. Vamos a insertar gráficas, darle un tamaño determinado a la gráfica, ¿sí? Vamos a incluir una leyenda y ver cómo se colocan leyendas en las gráficas, que servirá igual. La misma forma de colocar una leyenda para una gráfica servirá para una tabla y la misma forma que utilizaremos para referenciar, ¿sí?, los archivos. Agregaremos gráficas, invertiremos la gráfica, agregaremos gráficas del mismo tamaño, perdón, en una misma gráfica como una subfigura. ¿Sí? Adicionalmente, nosotros podremos referenciar en el texto, ¿sí?, en el texto referenciar la ecuación, referenciar las figuras, ¿sí? Y adicionalmente, si ustedes se fijan, en las referencias se encuentra con un color rojo, con un cuadro rojo, se llama una hiperreferencia. Eso quiere decir que el momento que hacemos el texto, damos un clic y se va a ir directamente a la ecuación, en este caso que estamos haciendo referencia. Eso hace que se haga mucho más fácil para el lector, para la persona que está leyendo el texto, irse a la figura, ¿sí?, en la que está refiriéndose el texto y poder revisar fácilmente el trabajo o la actividad o si están desarrollando un libro, una tesis, hacer rápidamente la hiperreferencia y veremos qué instrucción nos sirve para hacer estas referencias. Solo quiero que me confirmen que todos tienen este archivo PDF
que vamos a desarrollar, todos tienen las imágenes, que son estas 3 imágenes, esta imagen de un dispensador, ¿sí? Otra imagen de una tostadora, que es un trabajo de IoT que estaba desarrollando para una clase, y este refrigerador también, que es un refrigerador inteligente. Entonces, estas 3 imágenes deben tener ustedes para empezar a desarrollar el trabajo. ¿Me confirman, por favor? Mientras me confirman ustedes, voy a compartir LaTeX, ¿sí? Estamos compartiendo este momento el TextMaker, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros, para poder trabajar con un archivo de LaTeX, lo primero que debemos hacer es escribir el preámbulo, ¿sí? Y guardar el trabajo. Nosotros debemos guardar el trabajo, pero sin embargo, voy a empezar documentando y escribiendo aquí preámbulo. Y en el preámbulo, recuerden que nosotros vamos a determinar las características de nuestro archivo. Entonces, vamos a empezar escribiendo, si es que me están siguiendo todos, vamos a empezar escribiendo el tipo de documento que vamos a hacer. Vamos a hacer un documento tipo artículo, si ustedes pueden ver, ¿sí? Un documento tipo artículo, y vamos a indicarle que va a tener un tamaño de 12 puntos la letra y va a ser un artículo de tamaño A4, el formato de la hoja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero grabar. ¿Sí? Vamos a grabar. Para nosotros poder grabar, recuerden que tenemos que grabar todos los archivos dentro de la misma actividad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la misma carpeta, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener dentro de la misma carpeta todos los archivos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Voy a poner P2, y en esta carpeta P2 voy a guardar el archivo como práctica 2, voy a colocarlo como P2. Pero dentro de esa misma carpeta, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en LaTeX debemos colocar los archivos, es decir, en este caso, las imágenes con las que vamos a trabajar dentro del mismo archivo. Entonces, lo que les recomiendo es que, este momento, coloquemos todas las imágenes que les dimos a ustedes dentro del mismo archivo. Es más, si nosotros trabajamos en LaTeX, y es más, por un orden incluso, podríamos ir colocando dentro de una carpeta, ¿sí?, exclusiva, si estamos trabajando en un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3 de una tesis o de un artículo, lo que sea, podríamos ir poniendo dentro de una carpeta adicional cada uno de los archivos que vamos trabajando. Ya veremos cómo referenciar y obtener las gráficas de dónde estamos trabajando. ¿Está claro? Entonces, les pido por favor que me confirmen que tenemos todos las imágenes dentro, ¿sí?, de la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, nosotros debemos tener todos dentro de la misma carpeta, ¿sí?, la imagen y las imágenes con las que vamos a trabajar. ¿Está bien? Una vez que tenemos todo ya listo, vamos a seguir documentando el preámbulo del archivo. Entonces, vamos a colocar, ¿sí?, igual que la clase anterior, vamos a hacer que nos reconozca las tildes si queremos, el idioma que vamos a utilizar, que va a ser español. Si vamos a utilizar algunos paquetes para la parte matemática, entonces los paquetes que vamos a utilizar para la parte matemática son los que estamos mostrando aquí. Es más, podemos documentar y decir para utilizar en matemáticas, vamos a utilizar algunos paquetes, y los paquetes que utilizaremos específicamente son estos de aquí. Hay muchos más
paquetes que se pueden utilizar, ¿sí? Adicionalmente, nosotros podemos darle un tamaño a los márgenes, es decir, limitar los márgenes derecho, izquierdo y superior de nuestra hoja, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta orden, este paquete, para poder darle un tamaño a nuestra hoja para que nos quede idéntico el trabajo que hicimos como la clase anterior, ¿sí? Ahora, para los gráficos, ¿sí? Nosotros utilizaremos para los gráficos esta orden de aquí, ¿sí? Ahora, también utilizaremos, cuando nosotros queremos colocar figuras o subfiguras, como utilizaremos ahora, utilizaremos la orden subfigure, que nos permite colocar dentro de una misma figura varias figuras, como podemos observar en nuestra hoja de látex. Ahora, para que nosotros tengamos la opción, ¿sí? Para que tengamos la opción de que cuando se genere nuestro archivo PDF, poder hacer clic en cualquier parte de la lectura en la que nos referimos a una gráfica, a una ecuación, a una tabla, vamos a utilizar la orden hiperref, que nos permitirá hacer clic en cualquier parte de la ecuación que estemos leyendo en nuestro documento y nos va a llevar a esa ecuación con la orden hiperref, ¿sí? Y utilizaremos también el siguiente paquete. Ahora, una vez que hacemos el preámbulo del documento, ¿qué debemos hacer? Debemos o podemos iniciar el documento. Entonces, para iniciar el documento, ¿qué orden debemos darle? La orden begin document. Y obviamente, para nunca olvidarnos de la orden begin, ¿de qué debe venir acompañada esta orden? De una orden end. Una orden end document. Entonces, ahí a nosotros podemos darle, ¿sí?, una orden al trabajo. Podemos empezar a trabajar en nuestro documento, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, nosotros tenemos el nombre, ahí dice alumno y está mi nombre, ¿no es cierto? Y eso está alineado al lado izquierdo. ¿Cómo hacemos para alinear eso al lado izquierdo? Nosotros podemos utilizar una orden para obligar a que esté en el lado izquierdo y esa orden es esta de aquí. Obviamente, si queremos y colocamos nuestro nombre, ¿sí? En teoría, debería poder generarse ya el archivo PDF sin ningún problema, ¿sí? Y ustedes podrán ver ya el archivo PDF sin ningún problema, ¿sí? Estamos haciendo en el preámbulo que definimos, utilizamos el tipo del documento que vamos a hacer, que es un artículo. Vamos a establecer el idioma en español, que nos reconozca tildes y demás. Vamos a utilizar las órdenes matemáticas o los paquetes matemáticos para poder escribir las ecuaciones. Vamos a utilizar la orden graphics y subfigure para colocar e insertar las gráficas y también la orden hiperref para hacer hiperreferencias dentro del texto. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a utilizar una orden, ¿sí?, para empezar a escribir el texto tal cual está indicado, ¿sí? Entonces, para empezar a escribir, si ustedes se fijan en el documento, ¿qué tiene el documento? El documento tiene una especie de subtítulo, ¿sí? Una especie de subtítulo que dice ejercicio 1. Nosotros, ¿cómo podríamos colocar esa parte de ahí? Para nosotros utilizar
sí, y hacer que aparezca como está ahí en el documento. Sí, nosotros habíamos visto la clase anterior, sí, una orden que se llamaba section. Pero si nosotros colocamos la orden sección, en este caso, y colocamos el nombre que dice ejercicio 1, por ejemplo, y compilamos el archivo, no nos está saliendo igual. Si se fijan, no está saliendo igual que en el documento estaba generando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos ir dándole, ¿sí?, ciertos parámetros a una página o ciertos parámetros a un archivo, ¿sí? Ese parámetro que vamos a utilizar en el archivo, nosotros podemos realizar, ¿sí?, un archivo, un párrafo, perdón, que no tenga numeración, ¿sí?, o que no tenga esa estructura que estábamos haciendo nosotros, ¿sí?, de una sección. Es decir, nosotros podemos utilizar la orden paragraph para hacer que aparezca de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos la orden paragraph, ¿sí?, y colocamos ejercicio 1, entonces ahí sí ya nos va a salir tal cual está en el documento, si es que compilamos esto de aquí. Un segundo que me está molestando. Y ahí tenemos ya ejercicio 1, tal cual está mostrándose en el archivo, ¿sí? Entonces, como ustedes se fijan, cuando nosotros queremos hacer un ambiente diferente y no queremos ir haciendo secciones, podemos utilizar la orden paragraph para crear un párrafo de acuerdo a nuestras condiciones. Incluso podemos utilizar paragraph dentro de secciones, es decir, podemos colocar aquí una sección y colocar paragraph para crear un párrafo con nuestro estilo, ¿sí?, como estemos nosotros queriendo desarrollar el documento. Ahora, una vez que nosotros tenemos la orden paragraph lista, podemos escribir el documento, ¿sí? Y el documento, ¿qué nos dice? Nosotros podemos escribir el documento. Podemos indicar lo que nos está pidiendo. La ecuación fundamental de la trigonometría nos dice que tenemos ya la primera parte. Ahora, lo más importante de aquí es empezar a escribir la ecuación. ¿Y cómo vamos a escribir la ecuación? La orden para empezar a escribir la ecuación se denomina o se llama, siempre con una orden para empezar una ecuación, una tabla, como habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Vamos a establecer, ¿sí?, begin. Y vamos a colocar begin, ¿qué? Ecuación. Y ustedes fijan, ya aparece la orden para escribir la ecuación. Ahora, la ecuación, ¿qué características tiene? Nos dice la ecuación que es el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta igual a 1. ¿Cómo escribimos eso de ahí? ¿Sí? Nosotros, primero, debemos entender lo siguiente. Cuando escribo la orden label y escribo, por ejemplo, label 1, esto le va a dar, esta orden, le va a dar el nombre a la ecuación. Entonces, label puedo utilizar también para una tabla y darle el nombre a la tabla. Y cuando vaya a referirme a esa gráfica o a esa ecuación, generalmente entonces vamos a colocar, ya vamos a ver qué orden, la orden ref y el número de label que estamos dándole a esa ecuación, de tal forma que en el texto va a ser automáticamente referencia a la ecuación 1. Entonces vamos a utilizar la orden label para nombrar algunas cosas como gráficos, tablas, ecuaciones en este caso, pero muchas veces, sí, y esto es una recomendación,
cuando, por ejemplo, escribimos ecuaciones, siempre se estila, cuando se edita un documento y para que otra persona lo lea, se estila colocar, por ejemplo, EQ, que indica ecuación 2.1, ¿sí? Si es que queremos, si no, simplemente le dejamos como label 1. Esto nos indica una ecuación. Ahora vamos a empezar a escribir la ecuación. ¿Cómo escribimos la ecuación? En LaTeX nosotros vamos a tener diferentes tipos de símbolos, ¿sí? Y órdenes para poder escribir una ecuación. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la orden seno, / seno, que nos va a indicar que es el seno. Para elevar al cuadrado, ¿sí? Escribimos al cuadrado. Al cuadrado, ¿qué vamos a elevar al cuadrado? Teta. Entonces estamos escribiendo seno al cuadrado de teta más, ¿sí? El coseno cuadrado de teta. Y siempre tratemos de dejar un espacio entre las órdenes, por ejemplo, espacio teta más coseno al cuadrado de teta. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos editores no van a entender cuando está todo unido, ¿sí? Y me va a dar un error en la orden. Y colocamos igual a 1. Entonces, si compilamos esto, no deberíamos tener ningún problema en observar la ecuación ya aquí en LaTeX, que dice seno al cuadrado más coseno al cuadrado de teta igual a 1, ¿sí? Y es la ecuación tal cual habíamos indicado. Ahora, si nos fijamos, debajo de la ecuación nos indica para cualquier ángulo teta, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué podemos escribir aquí? Nosotros escribimos la orden que nos está indicando, ¿sí? Escribimos para cualquier ángulo teta, pero aquí debemos hacer un paréntesis. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos escribiendo ya no una ecuación con la orden begin equation, sino quiero entrar a un modo matemático en el texto, es decir, cuando estoy escribiendo el texto como tal, entonces voy a escribir, sí, con el signo de dólares para darle la orden de teta, una orden matemática. Es más, yo podría escribir, si nuevamente la ecuación, se me ocurre la ecuación dentro de el símbolo de dólares y compilar y me deberá salir exactamente la misma ecuación. Entonces, para nosotros poder agregar, ¿sí? Una ecuación podemos hacerlo de esta manera, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí la ecuación nos puede salir numerada y nos va a salir, ¿sí? Aparte del texto. Y cuando agregamos el modo matemático en el texto, sí nos va a salir a continuación del texto la ecuación. ¿Estamos claros? Adicionalmente, si nosotros no queremos que la ecuación, nosotros no queremos que la ecuación, y dejemos tal como nos pide el documento, teta. Si nosotros no queremos que la ecuación vaya numerada, cuando no queremos numerar tablas, cuando no queremos numerar ecuaciones, ¿sí? Perdón, cuando no queremos numerar ecuaciones, vamos a colocar, ¿sí? Un asterisco. Y ustedes van a ver que la ecuación no sale numerada, pero sí van a poder referenciar igual, ¿sí? Pero ahí vamos a tener un problema porque no va a salir el número de la ecuación. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando no necesitamos referenciar la ecuación, solamente que la ecuación se vea, ¿sí? Entonces, ahí va a salir sin numeración. Cuando le quito el asterisco, sí debemos tener cuidado que ambos, tanto el inicio como el fin, estén sin el asterisco, entonces vamos a tener la creación de la ecuación y vamos a poder generar la ecuación sin ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? Todos estamos hasta aquí iguales. Bueno, dado que en el chat veo que todos estamos iguales, como se fijan, hacer ecuaciones no es tan complicado.
Lo que sí debemos es ir conociendo todos los posibles símbolos que existen y los nombres que existen para darle formato a la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, vamos a escribir así mismo, vamos a copiarlo de arriba, escribimos parágrafo, ejercicio número 2, ¿sí? Y en el ejercicio 2 podemos escribir lo siguiente. Puede demostrarse que. Y ahí vamos a seguir a escribir la siguiente ecuación. Entonces, ¿cuál es la siguiente ecuación? La siguiente ecuación nos dice que es el límite de x tendiendo a 0 del seno al cuadrado de a por x por el seno de b por x igual a partido b al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a sí mismo begin ecuación. Vamos a iniciar una ecuación nuevamente. Sí, ahora, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Vamos a escribir el límite. ¿Y cómo vamos a escribir el límite? Sí, igual que el resto de órdenes, vamos a escribir la orden límite. ¿Estamos bien? Límite. Pero para nosotros hacer que sea o esté debajo la orden x, ¿sí? Hacia 0, x tendiendo a 0, vamos a escribir, ¿sí? El guión bajo, límite guión bajo, y abrimos corchete. Al abrir corchete vamos a decir que todo lo que está dentro del corchete va a estar debajo de la palabra límite. Entonces, ¿qué va a estar debajo del límite? X, y para que sea o aparezca la flechita hacia 0, vamos a escribir to 0. Entonces, ahí nos va a salir el límite tendiendo a 0, como ustedes pueden ver, el límite tendiendo a 0. ¿Sí? Debajo de la ecuación, límite tendiendo a 0. Ahora, para escribir una fracción, vamos a escribir la orden frac. Y si ustedes se fijan, aquí en la orden fracción nos va a aparecer dos corchetes. Esto será, el uno será el numerador, el otro será el denominador, ¿vale? Tendremos el numerador y el otro será el denominador. Y en el numerador, ¿qué debemos de escribir? En el denominador, ¿qué debemos de escribir? Sí. Debemos de escribir el seno al cuadrado de ax, ¿sí? El seno al cuadrado de ax. Y en el denominador, ¿qué debemos de escribir? El seno al cuadrado de bx, ¿vale? Y ahí vamos a tener la primera parte de la ecuación, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice? Escribimos tal cual, igual a qué. Ahora, nosotros podemos escribir los corchetes. Los corchetes, podemos decir que un corchete sea el corchete izquierdo y el corchete derecho, ¿sí? Para que esté eso elevado todo al cuadrado, pero para escribir un corchete, ¿sí? Debemos escribir, para que el corchete sea grande, del tamaño de la ecuación, escribimos left. Left me va a dar la orden de corchete, pero que el corchete va a ser, si es que la ecuación es más grande, va a ser del tamaño de la ecuación. Y vamos a escribir left, ¿sí? Y vamos a cerrar también el corchete y vamos a escribir right, ¿sí? Y en este momento estamos abriendo y cerrando el corchete, ¿sí? Si ustedes van a ver, tengo abierto y cerrado el corchete, pero me salen corchetes pequeños. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa ecuación está una fracción y escribimos frac. Y asimismo, dentro de la fracción va a estar A y B. Entonces, este momento nos va a salir, si ustedes se fijan ahora, nos va a salir el corchete automáticamente del tamaño de la ecuación. Pero ¿qué nos falta? Después del right, debemos escribir que todo eso está elevado al cuadrado. Compilamos y me debe salir la ecuación tal cual hicimos nosotros hace un momento. ¿Sí? ¿Estamos claros?
No sé si tienen alguna consulta al momento. Profe, disculpe, cuando la ecuación es demasiado larga y que no puede dar en todo el documento, sí le detecta el látex para bajarse a la siguiente línea. ¿O No, no? ya vamos a ver cómo podemos dividir una ecuación. ¿Sí? Porque látex se va a ir de largo, es decir, si es una ecuación larguísima, se va a ir de largo. ¿Sí? Y ya vamos a ver una forma que nos va a permitir dividir una ecuación. ¿Sí? Dividir en partes. Hay varias formas, varias maneras, pero vamos a ver una que nos va a permitir dividir la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros queremos poner después de la ecuación un espacio, ¿sí? Y que diga, por ejemplo, voy a inventarme este rato, quiero que me salga, por ejemplo, esto. Si han visto ustedes en los libros, me dice, por ejemplo, para todo x mayor que 0, se me ocurre este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero darle un espacio aquí. Y para darle este espacio, nosotros podemos utilizar esta orden dentro de la misma ecuación, que es la orden quad. Eso lo que va a generarme es un espacio horizontal, ¿sí? Y si quiero que el espacio sea mayor, nosotros le vamos a dar otra orden, ¿sí? Es QQ add, que nos va a dar un espacio más grande, si ustedes pueden ver, ¿sí? Ahora, si nosotros, obviamente, en el ejercicio que estamos desarrollando no necesitamos de esto, pero era para indicarles que nosotros podemos darle un espacio para que se vea tal cual se ven en algunos libros o queremos escribir un artículo y sea la condición. Y la condición que dice para todo es for all. Escribimos for all para x mayor que 0, entonces va a dar esa condición, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos continuar desarrollando el ejercicio. Y justamente lo que me preguntó hace un momento usted, vamos a ver en el párrafo 3, en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, nosotros vamos a tener una ecuación y vamos a ver cómo podríamos dividir una ecuación en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta orden nos va a permitir dividir en segmentos una ecuación, en partes una ecuación, para que se vean, ¿sí? De tal forma que se haya dividido la ecuación y no solo eso, sino que no se vaya pasando del tamaño de la hoja, ¿sí? Y para eso, primero vamos a escribir lo que nos indica. Dice, lo que nos indica ahora es bien conocida que la fórmula para calcular el cuadrado de la suma, y recordemos que para colocar nosotros esta orden, nosotros podemos escribir, sí, un formato matemático en el texto, utilizando, nuevamente les indico, utilizando el símbolo de dólares. Entonces, nosotros podemos compilar esto y me va a salir la siguiente parte de la ecuación del ejercicio 3. Ahora, ¿cómo podemos dividir la ecuación? ¿Sí? Algo que nos olvidamos de la ecuación anterior era darle primero, antes de olvidarnos, de darle un nombre a la ecuación anterior, porque vamos a referenciar. Entonces, no nos olvidemos de darle un nombre, label 2, ¿sí? Y vamos a tener ya el nombre de la ecuación anterior. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, ¿sí? Vamos a crear una nueva ecuación, ¿sí? Vamos a crear una nueva ecuación. Ahora, vamos a darle asimismo el nombre a nuestra ecuación. Y aquí viene justamente lo que me decía usted. Para nosotros poder dividir una ecuación, vamos a darle una orden, una suborden dentro de la orden ecuación. Y esa orden es
Recordemos que cuando agregamos una orden como split, ¿sí? Cuando agregamos una orden como split, ¿qué debemos hacer? Debemos darle un end. Esta orden nos va a permitir dividir la ecuación. ¿Y cómo vamos a dividir la ecuación? La ecuación nos dice que, en este caso, tenemos que a más b elevado a la cuarta, ¿sí? Y ahora, ¿cómo dividimos la ecuación? ¿Cómo le damos partecitas, hacemos partes a la ecuación? De la siguiente manera. Nosotros, al igual que en las tablas, hagamos cuenta que estoy generando una tabla. Entonces, cuando nosotros damos la orden, colocamos el ampersand y colocamos igual, sí, voy a decirle que después del ampersand voy a generar unas columnas debajo de la ecuación, ¿sí? Pero va a generarse las columnas solamente cuando, ¿sí? Haga lo siguiente. En este momento coloqué la parte inicial de la ecuación, si ustedes se fijan. A más b a la cuarta igual a más b al cuadrado más a más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería generar este momento? ¿Qué me generó? Un error. ¿Y por qué me generó un error? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál será el problema de por qué me está generando el error? ¿Quién puede adivinar el problema? Vamos a seguir desarrollando. Vamos a colocar, ¿sí? Debajo, ¿sí? Bueno, para no confundirnos, ¿sí? Siempre llevar un poco de orden. Debajo del ampersand anterior, ¿sí? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente parte de la ecuación. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Que en teoría debería dividirse la ecuación en partes. Si ustedes se fijan, ya no hay error. ¿Y por qué ya no hay error? Porque hace un momento no estaba terminando la orden split, porque solamente estaba, sí, dividiendo en dos columnas. Esta es la primera columna y esta es la segunda columna en la que voy a dividir la ecuación. Entonces, yo quiero hacer en trozos una ecuación. Supongamos que la ecuación no quiero colocar que la ecuación sea igual a esto, quiero decir que la ecuación es más larga. Se me ocurre. Si la ecuación es más larga, supongamos que es más esto. ¿Sí? Es decir, quiero seguir sumando términos. Si se ven, entonces, claro que obviamente es un error matemático, pero para explicarles, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando esta parte más esta parte, porque yo sé que la ecuación no me va a dar en toda la línea. Entonces, puedo seguir dividiendo la ecuación en partes. ¿En cuántas partes puedo seguir dividiendo? En las partes que yo requiera, pero para poder hacer que exista un salto de página, es decir, un salto de línea, perdón, en la ecuación debo colocar, ¿sí?, el salto o el enter para que LaTeX entienda que después de esto, después de la primera línea, existe un salto y este salto va a ser la siguiente parte de la ecuación, ¿sí? Ahora, ¿qué debo seguir escribiendo? Pues debo seguir escribiendo la otra parte de la ecuación, ¿sí? La otra parte de la ecuación que me dice que esto es igual a la cuarta más a 4a al cubo b más 6a, bueno, y seguir escribiendo la parte de la ecuación. Pero como ustedes van a fijarse, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar la orden que vimos hace un momento, la orden quad. ¿Para qué utilizamos la orden quad? Para nosotros darle un espacio y para que aparezca, ¿sí?, la ecuación, el más que estamos colocando aquí, exactamente debajo de la a la cuarta, ¿sí? Entonces, si nosotros compilamos este momento, acabamos, si nos fijamos, acabamos de dividir en trozos la ecuación y toda la ecuación está dividida en trozos. ¿Y qué hicimos? La ecuación va a tener un solo número, no va a tener, ¿sí?, varios números. ¿Estamos claros?
No sé si todos estamos ahí. Ahora, en este momento, dividimos una ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso no está en el documento, pero para saber, asimismo, si no quiero que la ecuación sea numerada, ¿qué es lo que hago? Le coloco un asterisco, ¿sí? Corremos y la ecuación va a salir sin numeración, ¿sí? Pero cuando hacemos una ecuación sin numeración no tiene sentido ponerle la orden, el label, porque no va a referenciarse en la ecuación, en el texto. Entonces tenemos dividida la ecuación. Pero adicionalmente existe otra orden, ¿sí? La orden que se denomina, y bueno, existen muchas más órdenes, la orden Ali, y vamos a ver una orden. La orden EQN array es para crear un array de ecuaciones. ¿A qué me refiero con un array de ecuaciones? Supongamos que nosotros queremos hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a escribir es la primera ecuación. Asimismo, vamos a darle un espacio. Vamos a escribir la segunda ecuación. Vamos a escribir la tercera ecuación. Vamos a compilar. Y nos va a salir un array de ecuaciones, como ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Y obviamente cada ecuación va a salir numerada. ¿Sí? Pero si quiero, puedo darle una orden también. Y ustedes ven que la última ecuación no va a salir numerada. Y si quiero que la otra ecuación no sea numerada, asimismo debo indicarle que no sea numerada cada una de las ecuaciones y no nos van a salir numeradas. ¿Sí? Entonces, una forma de establecer un array de ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si quiero yo, por ejemplo, ¿sí? Si quiero yo, por ejemplo, que estas ecuaciones, ¿sí? Si quiero que estas ecuaciones dentro de un array, tenemos otra orden para crear un array de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a colocar aquí directamente en vez de esto. ¿Qué es lo que pasa? Puedo crear un array de ecuaciones también. Esta orden left, ¿sí? Simplemente me va a servir para, ¿sí? Indicarle, o lo siguiente, vamos a ver más fácilmente compilando. ¿Qué nos sale aquí? Un pequeño error. Vamos a colocar la orden left, ¿sí? Dejemos de esto así y veamos qué pasa. ¿Cuál es el problema que nos está saliendo aquí? ¿Qué pasará aquí? ¿Qué ocurrirá aquí? Indica un arreglo. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sale un error? Recuerden que necesitamos nosotros para utilizar LaTeX en el encabezado. El paquete. Exacto. ¿Qué paquete se necesitará para la orden array? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar diferentes órdenes, necesitamos saber qué paquetes necesitamos en LaTeX. Multirow. Exacto. Entonces, nosotros, ¿cuál es el objetivo de utilizar un array de ecuaciones en LaTeX? ¿Y cómo podemos hacer el array? A ver, para que funcione el array, ¿qué paquete deberíamos utilizar?
¿Qué paquete deberíamos utilizar? Veamos. ¿Qué paquete nos está faltando aquí? ¿Qué paquete nos está faltando aquí? Cuenten. Con el paquete array debería salirnos la ecuación sin ningún problema, la ecuación que estábamos planificando hacer. ¿Sí? ¿Vale? ¿Con cuál paquete, ingeniero? Con el paquete que les indiqué, array, deberíamos no tener ningún problema al compilar, a no ser que haya algún problema en el látex. ¿Sí? De haber algún problema, pues bueno, será una prueba que debemos realizarla con diferentes paquetes. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, para no perder mucho tiempo viendo el paquete que debemos utilizar para orden array, ¿sí? E irnos y después resolvemos este pequeño problemita con la orden array. Una vez que tenemos hecho el ejercicio 3, nosotros podemos irnos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 4. ¿Sí? En el ejercicio 4, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos a ver cómo insertar una gráfica. ¿Sí? En el ejercicio 4 vamos a insertar una gráfica. Entonces, en el ejercicio 4, ¿qué nos pide? Nos pide, sí, que vamos a insertar una figura en diferentes tamaños y vamos a reproducirla tal cual está en el documento, tal cual está en el documento que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros queremos trabajar, y mientras ustedes copian el ejercicio 4, vamos a ver que debemos reproducir el ejercicio o insertar gráficas, ¿sí? En diferentes formas, en diferentes tamaños. Y para insertar una gráfica en diferentes formas y diferentes tamaños, recordemos que debemos tener la gráfica dentro o las gráficas dentro de de la misma carpeta que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no sé si todos estamos iguales ya a este momento.
Entonces, una vez que tenemos todos iguales, estaba colocando en este momento los archivos dentro de mi propia carpeta. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar o agregar la primera figura. Para nosotros agregar una figura, debemos utilizar la orden, ¿sí? Begin figure. Entonces, la orden begin figure nos va a permitir establecer la orden y vamos a colocar que se quede aquí con la orden H here, la letra H, y vamos a establecer la figura. Pero ahora debemos agregar, ¿sí?, la siguiente instrucción. Include graphics. Include graphics, ¿sí?, nos va a permitir tener dar algunas características entre los corchetes, que son las opciones, algunas características a la figura. Por ejemplo, si quiero que la figura, como está en el texto que tenemos nosotros, tenga un tamaño, por ejemplo, un ancho de 40 y una altura de 10, le vamos a dar esa orden de 40 milímetros y 10 milímetros. ¿Sí? Pero, ¿qué figura? Entonces, ahí debemos darle nosotros, ¿sí?, entre los corchetes, el nombre de la figura que queremos agregar. Y aquí debemos colocar la dirección o la carpeta dentro de la cual se encuentra la figura. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros para darle un nombre, al igual que en las tablas, para darle un nombre a la tabla, vamos a darle la orden caption. La orden caption nos va a decir, y vamos a colocar lo que quiero que salga debajo de la tabla, perdón, debajo de la figura. Entonces vamos a ver que dice figura de 40 milímetros de ancho, manteniendo proporción ancho-alto. Sí, perdón, esta es la figura que tenemos de un tamaño determinado. Entonces queremos que diga lo siguiente. La figura de 50 milímetros de ancho y 20 de alto, entonces vamos a colocar 50 milímetros de ancho, 20 milímetros de alto, deformado, alineado a la izquierda del texto. ¿Sí? ¿Qué más nos faltará? Darle un nombre a la figura, label, para hacer la referencia dentro del texto. Y esta label le vamos a llamar, generalmente, ¿sí?, asimismo se estila colocar figura 2.1, ¿sí?, pero en este caso vamos a colocar figura 1. En teoría, si es que está dentro de la misma carpeta el archivo, no me debería dar ningún error y debería agregarme la figura al lado izquierdo del tamaño que colocamos de 50 milímetros de ancho, de 20 milímetros de alto, que nos va a salir obviamente deformado y alineada a la izquierda del texto. Entonces, si ustedes se fijan, la orden figure nos permite agregar la figura considerando include graphics, ¿sí?, el ancho y las características del gráfico, el tamaño del gráfico, le vamos a dar entre corchetes y vamos a colocar el directorio dentro del cual se encuentra la imagen. ¿Sí? Como está dentro de la misma carpeta, ¿sí?, en la raíz, pues obviamente solamente colocaremos el nombre del archivo, pero si se encuentra dentro de una carpeta, pues colocaremos la dirección, el directorio dentro de la carpeta en la que se encuentra. ¿Sí? No sé si lograron todos agregar la gráfica.
Una vez que tenemos nosotros la gráfica 1, vamos a proceder de la misma manera para agregar la gráfica 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizamos? La misma orden, ¿sí? Begin figure, ¿sí? Begin figure, vamos a agregar la figura, vamos a hacer include graphics, ¿sí? Incluimos la gráfica, y lo que vamos a hacer es darle, ¿sí? Un ancho determinado. Solamente vamos a darle un ancho nada más. Quiero que sea de 40 milímetros. Y la altura automáticamente LaTeX le va a regular. De tal forma que ya no se va a ver la misma imagen. Vamos a agregar la misma imagen para ver las diferencias. Y vamos a fijarnos que la figura ya va a ser diferente. Vamos a fijarnos que la figura ya va a estar diferente. ¿Sí? Vamos a darle un nombre, un label de figura 2. ¿Qué es lo que está faltándonos aquí? ¿Quién nos puede ayudar? El end de la figura. Exacto. Nos está faltando el end de la figura. Como indicamos, cada vez que nosotros colocamos un begin figure o un begin table, debemos colocar un begin figure. Entonces, si se ven, ya nos vamos dando cuenta los problemas automáticamente de LaTeX. Entonces, si nos fijamos ahora, la figura salió mejor. Le dimos un ancho, pero la altura automáticamente la regula LaTeX. ¿Sí? Automáticamente la regula LaTeX. Y tenemos ya una figura mejor. ¿Sí? Ahora, ¿qué hice? Que la figura se vaya al centro. ¿Cómo hice que la figura se vaya al centro? Le coloqué la orden centering. Con eso la figura se va a ir al centro. ¿Sí? Pero como el documento que estamos haciendo no queremos que esté en el centro, pero vale indicarles, voy a borrar la orden y nuevamente nos va a salir al lado izquierdo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si nos fijamos en el documento que estamos trabajando, la figura, ¿cómo nos sale ahora? ¿Cómo nos sale la figura ahora? La figura, ¿cómo debe salirnos ahora? La figura debe salirnos girada 180 grados. ¿Y cómo hago que gire la figura 180 grados y esté en el centro? Entonces, asimismo, agregamos, ¿sí? Begin figure, ¿está bien? Y vamos a incluir una instrucción que también nos sirve mucho, ¿sí? Begin center. Ahora sí, agregamos la orden include graphics y vamos a incluir la orden include graphics. Y aquí en include graphics nosotros debemos darle las opciones del tamaño de la figura. Entonces nuestra figura va a tener un tamaño de ¿cuánto? De 40 milímetros, ¿sí? Y aquí le vamos a dar el detalle de cuánto quiero que gire la figura. Por ejemplo, un ángulo de 180 grados dentro de los corchetes y establecemos cuánto quiero que gire la figura. 180 grados, ¿sí? Y a su vez, ¿qué le vamos a indicar? ¿Qué imagen quiero ingresar? La imagen 1, ¿sí? Luego del
de la orden center, le vamos a agregar el caption que quiero que salga debajo de la figura, ¿sí? Y además le vamos a agregar el label, el nombre de la figura. El nombre de la figura que es Fig3. Entonces, al compilar, ¿qué nos debe salir? Nos debería salir la figura girada 180 grados, es decir, que puedo girar a la figura 90 grados y la figura me debe salir girada 90 grados. ¿Estamos claros? Si quiero que la figura gire 45 grados, pues la figura va a girar 45 grados. Profe, una pequeña duda. Sí, diga. Solo en el caso de que se va a manipular lo que es ángulos, no se utilizaría lo centering. No, podemos utilizar la orden center igual, ¿sí? Debemos utilizar center, Entonces está abierta las dos opciones, center y sí. centering. Pero eso Ok, muchas veces gracias. depende de los paquetes y a veces depende del formato. Entonces, por eso esta vez utilizamos Begin Center para evitar cualquier error. Sí, recordemos que siempre en LaTeX debemos estar atentos de los paquetes que utilizamos. ¿Sí? Es más, incluso, ya vamos a ver el día viernes, cuando se trabaje con algún formato de artículo ya predefinido, nos van a dar ya los paquetes propios que pueden irse utilizando. Y a veces agregamos un paquete que necesitamos por alguna situación específica. Por ejemplo, estamos utilizando TICZ, que es una herramienta para gráficos de alta definición, y podemos nosotros desarrollar los gráficos en archivo.txt. Y muchas veces, algunos tipos de formatos, ya me ha pasado, que no me toma el paquete de TICZ y tengo que convertir a PDF y guardar como PDF el archivo y subirle como PDF o como un EPS o como un PNG el archivo como estamos haciendo ahora. Y ha pasado porque es del formato propio de la revista, del paquete, de cómo trabaja ese formato específico. Entonces hay que tener muchas veces cuidado en ese sentido con LaTeX. Vamos al siguiente ejercicio, que es el parágrafo número 5, el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice que vamos a agregar varias figuras, ¿sí? Con la orden subfigure. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la orden subfigure, nosotros lo que vamos a hacer en el ejercicio 5 es lo siguiente. La orden subfigure se utiliza a partir de la orden figura. Entonces, quiere decir que voy a utilizar begin y end figure y terminar figura. Pero aquí, si nosotros podemos, si queremos utilizar la figura, queremos que centrada, queremos que esté en here, en el lugar que estamos haciendo que salga la figura, en el espacio que queremos que salga la figura. Entonces, ahí sí vamos a utilizar una orden para agregar diferentes figuras, ¿sí? Entonces, ¿qué orden vamos a utilizar? Vamos a utilizar la orden subfigure. Y en la orden subfigure, entre corchetes, vamos nosotros a indicarle el nombre de la figura. Por ejemplo, ahí tenemos el nombre que queremos usar, coque o coca, ¿no es cierto? Y ahí vamos en la subfigure, ahí vamos a agregar la orden de incluir graphic, include graphics. Vamos a copiar de aquí arriba. Vamos a colocar include graphic. Y el include graphic, ¿qué tiene como característica? Tiene las opciones y tiene el nombre de la figura que queremos agregar. Entonces, asimismo, yo puedo darle las características
de la figura. Por ejemplo, quiero que sea este rato un ancho de 40 milímetros, ¿sí? Y quiero que se agregue aquí la imagen 1. La imagen 1, ¿sí? Pero ¿qué me faltará hacer aquí? Si abrí un corchete para agregar el Include Graphics, ¿qué debo hacer? Al final, cerrar el corchete del Include Graphics. Y si ven, el látex mismo me indica dónde están cerrados los corchetes. En este caso, en imagen 1, y en este caso, sí, en Include Graphics. Y quiero indicarles esto, cuando quiero colocar, sí, la imagen y está dentro de la raíz, pongo punto slash y voy a indicarle que la gráfica está en la raíz, igual que hicimos arriba, da lo mismo. Si no quiero indicarles esto porque si yo tengo la imagen dentro de otra carpeta, puedo colocar el nombre de la carpeta y slash y el nombre de la imagen que quiero colocar. Entonces, nada más de eso. ¿Sí? No hay ninguna diferencia en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hice? Ya agregué una imagen. ¿Y qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando solamente la imagen 1 que agregué. Si quiero agregar otra figura, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar la siguiente figura que le nombramos como tostadora, toast. No sé si está bien. Una vez que hacemos eso, abrimos y cerramos el corchete y creamos la orden Include Graphics y vamos a copiar lo que está arriba para que sea más fácil. Include Graphics, vamos a dar el mismo ancho y vamos a colocar solamente el número de la imagen 2, y nos fijamos que estén cerrados los corchetes y todo lo demás. Corremos. ¿Y qué debería pasar en teoría? En teoría debería agregarse la otra figura dentro de la misma figura. Por eso me sale la figura B. ¿Sí? Estamos todos iguales hasta ahí. Vale. Si estamos todos iguales, vamos a colocar su figure. Perdón. Vamos a agregar el otro nombre de la figura, que era LG. Y vamos a abrir y cerrar los corchetes y vamos a colocar Include Graphics. Y colocamos igual que en el caso anterior. ¿Sí? ¿Y qué imagen vamos a agregar? Hace un momento había un pequeño error, es imagen 2, aquí vamos a agregar la imagen 3. ¿Sí? Y vamos a darle un caption a toda la figura y vamos a darle un nombre a la figura. ¿Sí? Generalmente utilizaremos siempre y se estila trabajar en látex utilizando, por ejemplo, figura, el nombre de la figura o el nombre de la figura con la que voy a referenciar para tener estandarizado, como les dije hace un momento. Entonces, el momento que generé esto de aquí, látex me va a crear las tres figuras, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, le hago la figura, se me ocurre 3 más grande, pongo de 60 de ancho, látex lo que debería hacerme en su figure
es automáticamente regularme el tamaño, ¿sí? Y si es que se va pasando, debería colocarme más allá o más abajo del tamaño o del ancho de la página. Ahora, con respecto a esto, uno de los limitantes de utilizar, por ejemplo, el overlay, ¿sí? Es también el tamaño o la cantidad de datos que puedo utilizar. Cuando utilizo overlay en línea, sí, bueno, en realidad la capacidad es bastante grande. Yo he utilizado archivos con una gran cantidad de figuras para hacer alguna presentación, pero tiene un limitante y uno se puede demorar mucho y lo otro es que me va a dar un tamaño máximo porque está en la nube y es gratis, entonces va a dar un tamaño máximo del archivo que puedo, la cantidad de archivos que puedo subir, o la cantidad de gráficas que puedo subir. En cambio, nosotros aquí no tenemos, al utilizar látex en nuestro computador, no tenemos el limitante de la cantidad de figuras o gráficas que podemos subir, ¿sí? Uno de los limitantes también de Overleaf, que al final de cuentas, todo esto, este mismo trabajo, si ustedes se crean una cuenta en Overleaf y después le dicen subir el proyecto, pues toda la carpeta en la que está el archivo, la hace un archivo zip, se van a Overleaf, dicen crear un proyecto, subir un proyecto, arrastran y automáticamente se va a abrir tal cual estamos teniendo en este momento el mismo archivo en Overleaf. ¿Sí? Eso podemos hacer el viernes si nos damos tiempo, un segundo. ¿Sí? Entiendo que en este momento todos debemos tener las gráficas iguales en el mismo sentido. ¿Sí? Y ya vemos, y podremos haber creado una figura, una subfigura en látex. ¿Sí? Profe, Sí, diga. ¿cuál sería la diferencia entre utilizar el Begin Figure H y Begin Figure H y con el signo de exclamación? Ah, usted me dice esto. En realidad ahí no varía ninguna figura, porque diferencia, porque estoy mandándole que haga, que se quede here en lugar y obligándole a que se quede en lugar que yo le puse a la gráfica. Generalmente, si nosotros utilizamos, sí, es para obligarle o hacer que, o forzar el látex que esté ahí en el lugar que le colocamos a la figura, ¿vale? Y eso se puede ver ya en documentos en los que requerimos forzarle a que se quede en el lugar que estamos requiriendo nada más. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? En el que vamos a considerar y hacer que funcione el paquete de hiperreferencias que creamos acá arriba, ¿sí? Que agregamos acá arriba, hiperrefer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que funcione el paquete hiperreferencias? Vamos a crear esas hiperreferencias en látex, ¿sí? Es decir, para que se vaya, y esta orden hiperref nos va a servir también para las citas. Es decir, cuando nosotros estemos citando un documento y, por ejemplo, ponemos una cita bibliográfica número 3, por ejemplo, entonces hacemos clic en la cita y automáticamente se va a ir al final de la bibliografía y mostrarnos la cita que estamos utilizando. Para eso también nos sirve a la orden hiperref, ¿vale? Entonces, vamos a crear, ¿sí?, el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 5, ¿sí? El ejercicio 5, que nos va a permitir realizar referencia de figuras, ¿sí?, y ecuaciones. ¿Está bien? Obviamente también de Ingeniero, tablas. ejercicio Sí, 6 diga. toca. Ah, perdón, ejercicio 6, sí.
Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, ¿sí? Lo siguiente, y después vamos a editar para que nos quede parecido a lo que tenemos ahí. Vamos a hacer algunas prácticas también sobre listas que vimos en la clase anterior y para ver cómo podemos crear nuevos comandos y hacer listas de acuerdo a lo que estemos necesitando. Entonces, nosotros vamos a escribir lo siguiente, ¿sí? Cuando queremos referirnos a una ecuación, va a depender mucho del tipo de formato que nos pidan en el documento, pero generalmente, por ejemplo, en un documento IEEE, ¿sí? Cuando referenciamos una ecuación solamente no debemos poner ni EQ, ni SE para poner el número de la ecuación, simplemente ponemos EN. Y para referenciar la ecuación utilizamos el comando ref. Si ustedes se fijan, aquí aparece un listado de referencias. Y si quiero referenciarme a la ecuación, y por eso es que yo decía que deberíamos poner, por ejemplo, EQ1 para saber qué es la ecuación 1, porque ahí me sale referencia 1 y no sé cuál es la referencia 1. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá a la ecuación 1 y ponemos EQ1, dos puntos, EQ 2.1, entonces acá en la referencia, al colocar ref, ¿sí? Nos va a salir aquí EQ1, entonces quiero hacer referencia a la ecuación 1, ¿sí? Entonces automáticamente el LaTeX ya va a saber que estoy haciendo referencia a la ecuación 1 y me va a mostrar aquí, ¿sí? Cuando no sale directamente tenemos que correr, sí, 2 veces por lo menos, y me va a salir aquí la ecuación 1. Y si se fijan, la manito ya me va a estar apuntando, hago clic y me va a mandar directamente a la ecuación 1 en el archivo PDF, ¿sí? A veces, cuando compilamos en LaTeX, ¿sí? La orden, generalmente las referencias y cuando hacemos citas bibliográficas también, nos salen como si fuera un error, nos salió hace un momento signos de interrogación. Corremos otra vez porque no nos salió ningún error, entonces quiere decir que solamente tiene que nuevamente correr para obtener la referencia del texto nada más, ¿sí? Y colocamos el resto del texto, ¿sí? Que dice, se observa la ecuación fundamental de la trigonometría, ¿ya? Luego colocamos la siguiente ecuación, dice, perdón, en la referencia, sí, y asimismo colocamos referencia 2, pero si colocamos más fácilmente acá, y eso es por un tema de hacer más fácil la referenciación, colocamos en ecuación 2, entonces lograremos ir haciendo más rápido las referencias y colocamos EQ2. Si ven, en la ecuación 2. En la ecuación 2 se calcula el límite de una función y en el ejercicio 3, y así mismo colocamos en. Y para hacer más fácil la referenciación, vamos a colocar aquí en la ecuación 3, EQ3. Y nos fijamos, vamos a tener en la referencia EQ3, ecuación 3, ¿sí? Se observa un array de ecuaciones. Entonces, compilamos esto. Vemos el archivo PDF y si ven que aquí me salió, ¿sí? Unos signos de interrogación, no es que esté mal, no me salió ningún error. Quiere decir que debo volver a compilar. Y ya tendremos las referencias, ¿sí? Ahora, si quiero, o si me pide el formato, voy a colocar en EQ, y eso después también podría automatizarse en EQ1 o en S1, dependiendo cómo quiero que salga. Entonces, ahí va a indicarme la ecuación 1, por ejemplo. Y tendré la ecuación, ¿vale? No sé si estamos todos, y está claro hasta ahora cómo ir referenciando, si dentro del texto, ir llamando a las ecuaciones y obtener una referencia. Cuando nosotros quitamos la orden hiperred, lo que va a pasar es que ya no va a salir resaltado en el PDF
las referencias, ya no nos va a saltar al texto en el que estamos refiriendo a la ecuación. Simplemente vamos a ver, sí, vamos a referirnos a la ecuación, se va a numerar igual la ecuación, pero ya no nos va a saltar con la orden hiperref, nos salta y cuando no colocamos la orden, ya no va a saltar a la referencia de la ecuación, figura o tabla o cita bibliográfica. ¿Estamos claros? Ahora, para colocar la siguiente parte, nos indica en la figura, y aquí sí vamos a poner fig, y colocamos el nombre de la figura, figura 1, se observa una máquina de Coca-Cola con tamaño de 50 milímetros de ancho y 20 milímetros de alto. ¿Sí? Y asimismo referenciamos la siguiente figura. ¿Sí? En la figura, referencia 2, en la figura 2, se observa la máquina de Coca-Cola con ancho de 40 y un alto normal. ¿Sí? Y luego vamos a colocar la siguiente referencia, que es la figura 3. Se observa una máquina de Coca-Cola de ancho de 40 milímetros invertida en el centro de la figura. Y por último, vamos a colocar en la figura Fig Lego, que es la última figura que creamos, se observa el array de figuras. ¿Sí? Entonces, si compilamos esto, ¿sí? Compilamos 2 veces, nos debería salir ya el conjunto de referencias. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan en el documento que tenemos de referencia en el archivo PDF, ¿sí? ¿Qué tienen? ¿Cómo está el archivo? En el archivo que les di como referencia, ¿cómo está el archivo? ¿Cómo está el archivo que les di como referencia? ¿Cómo está? Tiene las estrellitas como ítem. Exacto, tiene las estrellitas como ítems. Pero para crear las estrellitas como ítems, ¿qué debemos crear nosotros? Primero, sí, ¿qué cosa? Vamos a crear, sí, lo siguiente. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos crear, como vimos la clase anterior, sí, begin, sí, itemize, ítems. Y cuando creo un begin itemize, sí, voy a hacer que cada párrafo sea un ítem. Entonces voy a hacer que para cada párrafo que hace referencia sea un ítem. Si compilo esto, deberían salirme ahora diferentes ítems, ¿sí? Pero no es lo que queremos nosotros. ¿Está bien? Ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo cambiar el begin itemize por begin enumerate. Voy a cambiar esto de aquí. Y ustedes, ahora me va a salir como cada una de las referencias del ejercicio siguiente. Me van a salir enumeradas. Ahora, yo no quiero que me salgan enumeradas. O más bien, si quiero que me salgan enumeradas en números romanos. Entonces nos vamos a ir a la parte superior y dentro del preámbulo vamos a crear un nuevo comando. Y este comando dice renew command y vamos a hacer que la enumeración de los ítems de enumItem sea en forma de números romanos. Entonces, al crear este nuevo esta nueva orden, ¿sí?
Es decir, nosotros podemos crear diferentes órdenes propias nuestras en LaTeX, ¿sí? El día viernes veremos cómo crear y hacer crear una nueva orden propia para, por ejemplo, cambiar el color del texto, ¿sí? Para hacer una revisión, por ejemplo, de un documento. Entonces, de rato creé, ¿sí? Un nuevo comando, y este nuevo comando va a hacer que la enumeración de ítems esté en números romanos, si se fijan ustedes, ¿sí? Ahora, si quiero que la enumeración de ítems sea de otra forma, voy a comentar esto, voy a copiar esto de aquí, y no quiero que sea en romanos, quiero que sea en alfanuméricos. Entonces va a salir en alfanuméricos la numeración del ítem. Si no existe ningún error, deberíamos tener la numeración en alfanumérico, es decir, A, B, C, D, E, F. Ahora, si no quiero que sea en alfanumérico la enumeración, voy a comentar esto, quiero que sea en alfanumérico, pero con letras mayúsculas, solamente voy a colocar la letra A con mayúsculas. Me va a salir en alfanumérico, pero con letras mayúsculas, el texto. Si se fijan, si estamos todos iguales en la enumeración de listas, ahora, si yo quiero, ¿sí?, que salgan las estrellitas, perdón, si yo quiero que salgan las estrellitas como teníamos aquí, vamos a copiar el nuevo comando, ¿sí? Pero aquí vamos a cambiar el comando. Ya no quiero que sea enumerado, sino que quiero que sea un tipo label. Es decir, una enumeración label enum. ¿Y qué quiero que enumere? ¿Sí? Quiero que el label enum, ¿sí?, enumere, voy a poner en signos de dólares, ¿sí?, una estrella grande, ¿cuál es el problema ahora? ¿Dónde está el error? Aquí, porque debe ser enum item, label enum item, ¿sí? Veamos si ahora se superó el error. Y ahora me deben salir con estrellitas. Estamos todos iguales.
No sé si todos estamos iguales ya. Vale. Ahora, a manera de práctica, ¿cómo podríamos en el texto que tenemos, sí, en la misma hoja que estamos desarrollando, sí, como un ejercicio 7, debemos de escribir la ecuación que se está mostrando este rato en látex? ¿Cómo podemos escribir esta ecuación? Esta ecuación de aquí. ¿Cómo podríamos escribir esta ecuación? No sé si todos están observando la ecuación que queremos escribir. ¿Me confirman, por favor? ¿Cómo podríamos escribir la ecuación que estamos viendo ahí? Entonces, para escribir esta ecuación, voy a compartir. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer primero? Debemos establecer un begin equation y agregar la ecuación. ¿Y qué es lo primero que tiene la ecuación? Si nosotros nos fijamos aquí, ¿qué tiene la ecuación? Tiene una fracción. ¿Qué fracción tiene? Una fracción que es el símbolo de derivada. El símbolo de derivada en látex se escribe partial. ¿Sí? ¿Y dividido para qué? Entonces, cuando escribimos la ecuación, escribimos parcial en la fracción y parcial t, nosotros debe compilarnos el látex. Debería mostrarnos la primera parte de la ecuación. ¿Sí? Después de parcial, ¿qué tenemos? Para escribir una integral, escribimos int, que es la fórmula de la integral. Y la integral entre los límites de 0, ¿sí? Entonces tenemos que escribir un guión bajo, ¿sí? Y la integral, ¿desde dónde? Debemos escribir siempre un corchete para indicar qué es lo que quiero que vaya, ¿sí? Como subíndice. Y debemos escribir elevado a delta, ¿sí? Sí, es verdad, nosotros podemos utilizar
generar códigos de ecuaciones utilizando LaTeX. Y ya vamos a ver esa parte de ahí, ¿sí? Al igual que podemos utilizar otras herramientas para generar diferentes tipos, ¿sí?, de ecuaciones, pero el objetivo es ir conociendo esta parte de aquí. Y tenemos el 0 a delta, ¿sí?, para poder escribir LaTeX, las órdenes de LaTeX de la integral, ¿sí? Y queremos escribir ¿desde dónde? Desde U hasta la derivada de Y, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Como vemos, ya está prácticamente la ecuación que les había pedido lista, ¿sí? Lo que debemos agregar, esto es igual a ¿qué? A menos delta por la fracción de 1 partido rho, ¿sí?, por la fracción de la derivada de P Entonces nosotros tenemos ya la ecuación lista para presentar. Efectivamente, Boris tiene razón, nosotros podemos utilizar una herramienta para generar códigos, generar el código de la ecuación en LaTeX, ¿sí? Asimismo, vale indicarles, aprovechando este instante, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar, ¿sí?, algunas herramientas para crear ecuaciones en LaTeX, ¿sí? Les voy a compartir una de ellas que pueden utilizar, ¿sí? Nosotros podemos generar códigos en LaTeX y podemos ir viendo las diferentes formas de crear ecuaciones en LaTeX. Se me ocurre una de ellas, les voy a mostrar ahora, si es que encuentro la forma. Aquí está. Entonces nosotros podemos compartir, ¿sí?, y ver diferentes formas de crear ecuaciones. Y tenemos aquí y podemos ir escribiendo la ecuación igual, ¿sí?, y ir generando el código y la ecuación como nosotros estemos queriendo, ¿sí? Entonces podemos ir escribiendo el texto y nos va creando la ecuación y vamos viendo la ecuación cómo se genera. Podemos copiar el código y pegar en nuestro documento, que es una herramienta bastante válida, ¿sí? Vale. Adicionalmente, nosotros podemos tener la opción de crear, ¿sí?, utilizar otras herramientas, como por ejemplo esta herramienta que hay, que es el Matcha,
En Matcha nosotros podemos crear, por ejemplo, yo hice esta figura que se encuentra aquí. Y esta figura, nosotros podemos hacer que el rato que hacemos la figura, ¿sí?, se baje este documento como un formato de latex.text. Ya veremos el día viernes cómo agregar, por ejemplo, esta figura .text a latex o una parecida, ¿sí?, que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo puedo bajarme esto como imagen o exportar como TXZ y me dará el código de la figura en látex tal cual está. Una de las ventajas de tener este código en TXZ, que es un paquete que se utiliza también en látex para hacer figuras, y la ventaja de TXZ es que me va a dar una alta resolución. Lo que se requiere siempre es que en un documento PDF yo pueda hacer lo más grande posible, ampliar el zoom lo más grande posible, y el objetivo es que la figura no se deforme. Entonces, cuando hago con TXZ o con EPS utilizando MATLAB, sí, o cualquier otro formato que me da una alta resolución de la gráfica, el objetivo es que no se deforme o se dañe la gráfica. Por eso es que podemos utilizar estas herramientas para hacer cualquier tipo de gráfica, o podemos utilizar otras herramientas en línea también que me van a dar el código en látex para poder copiarlo y generar la figura, o en MATLAB igual. En MATLAB podemos generar las figuras en formato EPS, guardar como PDF o como EPS, que son figuras de alta resolución, y copiarlas dentro de nuestra gráfica. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Profe, Matcha podría servir para la utilización en Beamer. También sí, porque nosotros utilizamos con Matcha, podemos hacer la gráfica, bajarnos la imagen como, podemos exportar la imagen como PDF y agregarla en una figura, sin ningún problema. Recordemos que el Beamer es para presentaciones y muchas veces no nos va a permitir adjuntar archivos .text como formato gráfico, pero sí archivos formato PDF, que Matcha también nos permite hacerlo. Así es. Entonces, el día viernes nosotros vamos a darle formato a un archivo de un artículo científico. Les voy a colocar asimismo figuras, ¿sí? Y vamos a ir delineando y vamos a ver cómo agregar la bibliografía, un archivo .viv, agregar archivos y cómo cambiar la bibliografía y hacer que se vaya referenciando la bibliografía. Y si avanza el tiempo, haremos un pequeño archivo de Beamer para completar la charla de látex. ¿Está bien? No sé si tiene alguna pregunta adicional al momento. Yo, ingeniero, ¿cómo podemos agregar un extracto de un código de programación? O sea, en Arduino, Eso alguna sí, cosa así. eso vamos a verlo el día viernes justo en la ¿cómo se llama? En la charla del viernes, porque va a estar incluido, se puede agregar un algoritmo, por ejemplo, ¿sí? En MATLAB podemos agregar algoritmos de diferentes maneras. Podemos hacerlo uno en formato de ecuación, podemos hacerlo en formato gráfico, podemos hacerlo en formato PDF como gráfica, por ejemplo, pegar el código como gráfica o agregar el código también, valga la redundancia, escribiendo el código en látex. Hay varias opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, podría utilizar el algoritmo, sí, escrito o generar una imagen del algoritmo y agregarlo como figura, como vimos ahora. Podemos agregarlo como figura, o podríamos escribir, y hay opciones para escribir un algoritmo dentro del documento. Sí hay cómo hacer eso, y eso está planificado para el día viernes. Sin ningún problema vamos a ver eso, sí. Se puede agregar código también, pero existen algunas, no limitaciones, sino varias opciones, porque látex incluso yo podría crear
mi propia instrucción, mi propio comando para ir agregando diferentes tipos de opciones que no existen o que pensamos que no existen. Incluso hasta en GitHub se comparten muchos de los códigos o opciones o formatos que se pueden obtener, utilizar. Entonces eso lo vamos a ver el día viernes. Está planificado para el día viernes tener listo ya el formato de cómo agregar este tipo de cosas en el artículo científico. ¿Vale? No sé si tienen alguna otra consulta. Para crear formatos APA, eso vamos a ver el día viernes, porque nosotros podemos agregar formatos en bibliografía. El momento que agregamos un archivo .bib, podemos cambiar el formato, ya sea a IEEE, solamente cambiando el formato del código, el nombre del tipo de bibliografía, ya sea APA, ya sea IEEE, ya sea ISO, cualquiera de ellos, solamente con instrucción. En el momento que tenemos creado el archivo con bibliografía, no hay ningún problema, eso se hace automáticamente en LaTeX. Entonces, el día viernes vamos a continuar con la charla y dejaremos hasta aquí el día de hoy. ¿Está bien? Que tengan una buena noche y nos vemos el día viernes. ¿Vale? No se olviden de llenar el archivo en Google para el tema del certificado y que les va a entregar la IEEE. Y cualquier consulta, pues me hacen igual, está mi correo, no hay ningún problema para lo que les pueda ayudar en el tema de LaTeX o en Overleaf. ¿Sí? Listo, muchas gracias, profe. Pues asimismo les esperamos a todos el día viernes para la última sesión. Pues les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta de foros que está en el chat y cualquier cosa nos hacen saber por el grupo que les compartimos la diferente información. Asimismo les estaremos enviando un recordatorio para el día viernes. Muchísimas gracias, profesor, por el día de hoy. Asimismo a todos, pues les esperamos el día viernes. Que tengan una linda noche. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el día viernes.